la presentación para el día de hoy. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la clase anterior, realizábamos un ejemplo eh, tomando en cuenta la teoría que habíamos visto el día sábado. Entonces el día de hoy vamos a trabajarlo de la misma forma, vamos a ver un poco de teoría y el día jueves pues vamos a irnos ya a la parte práctica, aunque hoy vamos a estar ahí viendo un poco de cómo insertar, pero el día jueves ya lo vamos a hacer tomando la información de diferentes fuentes. Entonces vamos a empezar. Habíamos visto en la última sesión cómo insertar según el número de autores. O sea, vimos como que unos formatos estándar, digamos, de cómo introducir el autor, cómo colocar el nombre del libro, vimos cómo colocar el año de la publicación, cómo colocar la ciudad o el país, y vimos cómo colocar el editorial. Regularmente, los ejemplos que hicimos, pues, fueron de un libro. Hoy vamos a empezar a ver que podemos utilizar de diferentes fuentes, no solamente de un libro que quizás sea físico o quizás sea digital, sino que hay más fuentes, o sea, actualmente, y esa es una ventaja que cuando vamos a crear un documento, pues sí podemos obtener información de diferentes partes, pero eso también indica que pues así las vamos a tener que referenciar. En el caso de Word les platicaba que la cita nos la va a mostrar muy similar, siempre utiliza el apellido, el año de publicación y las páginas, pero ya cuando hablamos de una lista de referencias bibliográficas, pues ahí ya se obtiene toda la información. Si estamos trabajando en Word, eso lo hace de forma automática. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos que introducir el texto antes de citar esa referencia. Entonces, habíamos estado viendo que podíamos insertar los datos de un autor, de uno y dos autores, de 3 a 5 autores y de más de 6 autores. Entonces, vamos a iniciar con esto, que es la utilización de citas y referencias cuando el autor es corporativo, es decir, cuando nos estamos refiriendo a una institución o a una organización. Entonces tenemos acá, cuando sea una cita de autor corporativo, se utiliza el nombre de la institución u organización como autor. Se incluye dentro de paréntesis, es decir, el nombre completo de la institución, y dentro de corchetes vamos a colocar las siglas. Ahora, acá tenemos el primer ejemplo. Tenemos el primer ejemplo donde observamos que sí se le coloca, por ejemplo, el nombre completo de la organización, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, y podríamos representarlo de esta forma utilizando dentro de paréntesis las siglas de la ONU y el año de publicación. La segunda vez, y por eso dice acá, las siglas, la primera vez que se cita, posteriormente solo se utilizan únicamente las siglas o la sigla. Entonces, en este caso, más o menos lo vamos a pensar como poníamos el ejemplo de cuando hay varios autores. ¿Se recuerdan que si hablábamos de 3 a 5 autores, en una primera cita lo colocábamos de una forma y las citas posteriores variaban? Acá va a ser lo mismo. Acá en la primera cita sí colocamos el nombre completo de la institución o de la organización, y la segunda vez ya podríamos utilizar únicamente las siglas. Acá tenemos también otro ejemplo, dice, los homicidios han incrementado en el último año, o sea, es información de la Policía Nacional. Acá sí está utilizando el formato que mencionábamos en el texto, porque sí coloca dentro de paréntesis el nombre de la institución o la organización, y aparte coloca en corchetes solamente las siglas. O sea, esta es primera mención, o sea, primera cita, y posteriormente ya solamente puedo colocar las siglas y el año. ¿Qué pasa cuando tenemos citas sin autor? Vamos a ver más adelante que no es lo mismo que cuando un autor es anónimo, es decir, que haya alguna fuente donde simplemente no aparece información del autor. Entonces, cuando no se conoce el nombre del autor, se escriben las primeras palabras de este entre comillas. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Miren, los últimos estudios en dermatología señalan que la exposición y empieza a dar información, y como no se tiene un autor, entonces solamente se colocan las primeras palabras que menciona dicho autor y es seguido de el año de publicación.
Como les digo, es diferente, creo que en la siguiente está, sí, es diferente con esta, miren, porque una cosa es de que no tengamos la información y otra cosa es de que ya se sabe que el autor, pues no se tiene la información, pero sí se declara que es anónimo. Entonces, son dos situaciones distintas. En una sí me va a decir exactamente la fuente que es anónimo. En el otro caso, si simplemente no tengo la información del autor, empiezo a escribir las primeras palabras que este autor citó. Acá tenemos cuando el autor es anónimo, y dice si el autor de una obra aparece como anónimo, acá está la clave de lo que les decía, miren, porque acá sí me va a decir o sea, sí hay un autor, pero es anónimo. Se debe colocar de esa manera en la cita, es decir, cuando vayamos a colocar en lugar de colocar el nombre y el apellido del autor, que es lo que hacemos regularmente, ahí es donde vamos a colocar simplemente anónimo y el resto de la cita pues es igual. Entonces no nos vayamos a confundir entre estas dos, cuando no tenemos la información y cuando dice específicamente de que es anónimo. Tenemos otro caso también que se llama cita de una cita. Y este caso se da, por ejemplo, cuando imaginemos de que yo hice una tesis y tengo la tesis, pero en esa tesis ya aparecen citas de las fuentes que yo utilicé. Por ejemplo, que yo me guié del libro que usábamos en la última sesión de Kendall y Kendall. Entonces, está el libro de Kendall y Kendall que sirvió como fuente para mi tesis. Y viene otra persona y utilizó mi tesis como la fuente de esa persona. Entonces, y en algún momento, por ejemplo, va a citar a Kendall y Kendall, entonces va a ser dos veces, o sea, va a mencionar que fue citado por ejemplo, acá está haciendo la primera mención, miren, y acá vuelve a poner la segunda cita, o sea, va a mencionar mi tesis y va a mencionar la cita la cita de Kendall y Kendall. Entonces ahí estoy utilizando una cita de una cita. Dentro de la norma se nos recomienda no hacerlo, o sea, evitar utilizar este tipo de forma de cita a cita. Entonces, lo que hice ahí es que si uno, o sea, en el caso que les estoy colocando, si yo, por ejemplo, voy a utilizar palabras de Kendall y Kendall, si bien yo pude haber visto esa información en mi tesis, mejor, o sea, lo correcto sería citar a Kendall y Kendall directamente, o sea, no citar mi tesis y por medio de mi tesis citar a Kendall y Kendall, sino que ir directamente a la fuente original. Eso es lo que nos marca la norma. O sea, sí se puede hacer, pero lo recomendable es ir a la cita principal. Bueno, también tenemos una cita de publicación sin fecha. Recordemos de que en los ejemplos que vimos anteriormente, si hablábamos de una cita textual, nos pedían la información del autor, el año de la publicación y el número de página. Entonces, estos son de los tres datos o los dos datos que más utilizamos en las citas, pero puede haber alguna fuente o alguna cita que no tenga fecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Dice, si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluyan las siglas SF, que indica sin fecha. Entonces, eso lo agregamos ahí al momento de ingresar la nueva cita o la nueva fuente. En la parte del año solo le colocamos S y F y ya sabemos de qué es que son las siglas de sin fecha o la abreviatura de sin fecha. Entonces, esos son los casos que nos faltaban ver. O sea, de ver, todo esto tiene relación a cómo voy a ingresar las citas. Entonces, decíamos en la clase de hace 8 días que una cita pues es solamente la mención del autor, o sea, pero posteriormente voy a hacer una referencia. En la cita solo coloco 2 o 3 datos y en la referencia sí tengo que colocar la información completa de la fuente. Entonces vamos a entrar ahora a lo que son las referencias bibliográficas. Una de las diferencias es la cita la coloco cuando menciono el texto que estoy utilizando de la fuente externa. Y en cambio las referencias las voy a colocar al final. Entonces dice, son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto.
permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida ahí. Es decir, que cuando yo vaya a la referencia, o sea, con los datos que me brinde la referencia, yo puedo ir a buscar esa fuente. Por eso me dice acá que puedo identificarlas y localizarlas. Un consejo que también mantiene la norma es de que voy a colocar en la lista de referencias únicamente las citas que coloqué. O sea, no voy a colocar, por ejemplo, no voy a colocar referencias de cita que no he usado, o no voy a colocar citas que no haya incluido dentro del listado de referencias bibliográficas. O sea, sí, por decirlo así en palabras sencillas, me tiene que cuadrar, o sea, las citas que estoy utilizando con las referencias bibliográficas. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia por norma sí la puedo citar, pero no se incluye en referencias bibliográficas, eso lo marca la norma. Entonces, ahí sí hay una excepción, pero por ejemplo, a veces nos dicen, mire, necesitamos que su trabajo tenga al menos de 15 a 20 referencias. Y usted resulta que solamente utilizó 8. Entonces algunos dicen, bueno, voy a copiar ahí algunas referencias de otras fuentes, aunque no las haya citado. Entonces la norma sí nos marca eso, o sea, no, es incorrecto hacer eso, es incorrecto colocar referencias y que no haya utilizado las citas. Y lo contrario sería, imaginemos de que estamos haciendo el documento de forma manual, porque en Word es automático, o sea, en Word no puedo hacer eso, aunque sí podría, antes de hacer el listado, eliminar algunas fuentes, pero sí coloco la cita y no aparece en el listador. Si nos vamos al objetivo principal de lo que dice esta diapositiva, imagínense que yo cité tal fuente, pero el lector viene y dice, bueno, voy a ver dónde aparece la fuente. Entonces va a la lista de referencias bibliográficas y no aparece. Entonces ahí no se está cumpliendo con el objetivo, porque acá es claro cuando dice que nos permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida ahí. Es la fuente son las fuentes de nuestras citas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y una bibliografía? Porque regularmente cuando estamos estudiando y nos solicitan un documento que ya consideramos como formal, por decirlo así, nos dicen, bueno, le va a incluir introducción, objetivos, el cuerpo del trabajo, comentarios y bibliografía. Entonces, acá surge la incógnita o la duda de decir, bueno, ¿qué diferencia entonces hay entre esa bibliografía y lo que estamos viendo ahorita que se conoce como lista de referencias bibliográficas? Entonces, fíjense bien en la diferencia. Dice, en la lista de referencias, el autor incluye únicamente las citas que utilizó en el trabajo. Las citas se usaron en partes específicas. Es decir, si yo estoy hablando de sistemas transaccionales, como lo vimos el día jueves, la cita que voy a utilizar probablemente, o sea, la fuente que estoy utilizando para citar, probablemente solo me sirvió en ese pedazo del trabajo, porque justamente en esa parte era donde estaba hablando de sistemas transaccionales. Sin embargo, es una parte específica, no necesariamente todo mi trabajo habla de sistemas transaccionales, o sea, solamente esa parte en específico. Ahora fíjense bien, dice, en comparación a la bibliografía, que es una lista de documentos que sirvieron de base para la elaboración del trabajo. Es decir, si coloco, por ejemplo, porque recordemos de que cuando hacemos un trabajo, sí nos guiamos de ciertas fuentes, o sea, de ciertos libros. Entonces van a haber libros que sí voy a utilizar, o sea, en el caso de la bibliografía voy a utilizar fuentes para basarme, o sea, para guiarme de todo el trabajo. O sea, no es solamente en una parte específica, sino que pude haber buscado un libro de que hablara de sistemas en general, pero tal vez no lo usé en alguna parte específica, sino que solamente me sirvió para guiarme, o sea, para entender el tema. Y una de las características de la bibliografía también es de que sirve como una fuente para poder
ver el documento, o sea, el trabajo que se está realizando y posteriormente hacer una lectura. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos temas, entre lo que son las referencias bibliográficas y lo que es la bibliografía. Ahora, si voy a utilizar, porque ahorita puse el ejemplo pensando en que alguien les diga, ¿verdad? O sea, van a hacer su trabajo con bibliografía, pero en el caso de las normas APA, no voy a utilizar bibliografía, sino lo que utilizo son las referencias bibliográficas. O sea, hice la mención para que tengamos esa idea de cuál es la diferencia entre ambas y va a depender de lo que me estén pidiendo. En el caso de este curso, por ejemplo, que es específicamente de normas APA, acá sí vamos a pensar directamente en las referencias o en la lista de referencias bibliográficas. Ahora, vamos a ver el formato que vamos a utilizar cuando utilicemos las referencias bibliográficas. Entonces, tenemos acá consideraciones, dice sangría francesa. En los párrafos, recuérdense que hemos estado utilizando sangrías de primera línea. Sí vimos en esa clase, cuando estuvimos aprendiendo los aspectos de forma, vimos cómo funcionaba la sangría francesa. Entonces, se recuerdan que en un párrafo donde se utiliza una sangría de primera línea, únicamente la primera línea es la que se mueve 5 espacios y el resto permanece con 0 espacios. En la sangría francesa es al revés. La primera línea permanece con 0 espacios y el resto de líneas tienen 5 espacios. Bueno, ese es el espacio que se coloca, ¿verdad? Pero yo me estoy basando ahorita en la norma. Entonces, por eso menciono los 5 espacios. Se utiliza doble espacio, eso sí no cambia con respecto a los párrafos. Y acá estaba lo que les decía. Miren, en el listado se incluyen solo las fuentes que fueron citadas. Dice, las entrevistas personales, correos electrónicos y llamadas no son consideradas material recuperable, por lo que no deben ser incluidas en la referencia. O sea, si me voy a guiar, por ejemplo, de un correo electrónico, o sea, del contenido de un correo electrónico, no lo puedo considerar, digamos, o sea, no lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque ahí dice que es material no recuperable. O sea, entonces es considerado como eso. Entonces, en algún momento, si yo lo cito, puede ser que el correo ya no esté, o no puedo decir de las llamadas tampoco, ¿verdad? Entonces, este tipo de contenidos sí no van incluidos en referencias. Acá está la otra que les decía. Miren, la Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluyen en las referencias. Es decir, si usted va a colocar, sí las voy a citar, entonces en algún momento me va a aparecer la información, en este caso, por ejemplo, de la Biblia, si voy a utilizar algún capítulo, algún versículo, alguna versión de la Biblia que estoy utilizando, sí la voy a incluir dentro del texto, pero según los lineamientos no la voy a incluir dentro de las referencias. Las fuentes deben ser ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Los números de volúmenes se deben escribir en números arábigos, aun cuando en la fuente estén escritos en números romanos. Es decir, si yo encuentro un volumen y en el libro me parece, por ejemplo, capítulo 5, o sea, aparece la letra V porque está en romano, cuando vaya a la lista de referencias bibliográficas, ahí sí tengo que colocar con números arábigos, no lo voy a colocar en romano. Dice, si se utilizan documentos electrónicos, porque eso ahorita es muy común, en la referencia agregue el identificador de objeto digital, conocido como DOI. Este es un código único alfanumérico utilizado para identificar artículos de revistas o capítulos de libros electrónicos disponibles. Cuando hablamos de este identificador de objetos digitales, es un número único. O sea, es el número que le asignaron directamente a un artículo, como lo menciona acá, o a un capítulo de libro. O sea, no vamos a encontrar otro igual. Cuando regresamos a la idea de que esto nos sirve para cerciorarnos de la fuente, con este número voy y lo coloco en un buscador y me tiene que referenciar con a la fuente original. Entonces, como es único, ahí no va a haber ninguna confusión, simplemente es
un número que se les asigna. Es como decir, en libros hemos visto también el uso del ISBN, que es también otro identificador. Entonces, como ya son medios electrónicos, sí se utiliza esta parte como para identificarlos de forma única y es una información que se agrega en los datos del artículo. Entonces, acá nos está diciendo, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos insertando una cita en Word, que ahí nos aparece ese campo. Ahora, vamos a ver de que a veces cuando no tiene un identificador, puede ser algún artículo que está en Internet, pero no contiene este identificador, entonces lo que se le hace es referenciarlo por medio del URL, que es el localizador uniforme también. Entonces, cuando hablamos de documentos digitales o electrónicos, sí lo vamos a poder utilizar por medio de URL o por medio de el identificador de objetos digitales. Abreviaturas. Dice qué abreviaturas vamos a poder utilizar según normas APA sexta edición. Entonces tenemos acá, miren, edición, únicamente ed, edición revisada, ed.rev, editor o editores, y eso lo vamos a ver más adelante. Igual, miren, igual que edición, ed. Puede variar o sea, va a variar la posición, ¿verdad? De los datos que estoy mencionando ahorita. Traductor, sin fecha, que acá ese sí ya lo habíamos visto anteriormente. El de páginas también lo vimos en la sesión anterior. Volumen, número, parte, informe técnico y suplemento. Esas son las abreviaturas que podríamos utilizar en normas APA. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo referenciar. Les decía que sí tenemos que saber el formato, porque es la información, si hablamos de Microsoft Word, cuando yo vaya a citar, me pide estos datos. Que yo posteriormente no tenga que hacer de forma manual las referencias bibliográficas, porque lo hace Word automáticamente, pero sí tengo que ingresar los datos que van a utilizar. Entonces, por eso es bueno que sepamos el formato. Entonces dice, elementos a consignar en referencias bibliográficas de un libro en formato físico. Hoy vamos a ver el físico, el electrónico, y posteriormente vamos a ver las demás fuentes. Entonces, ¿qué es lo que necesito ingresar al momento de referenciar un libro en formato físico? Toda esta información, así como vimos el ejemplo el jueves, aparece en las primeras hojas del libro. O sea, ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de estos datos. Entonces dice, autor personal, se debe colocar el apellido, la coma y las iniciales del nombre. Y acá es donde les decía, bueno, en una cita, pues solamente me va a aparecer el apellido, porque ese es el formato de la cita, del apellido, el año de publicación y probablemente el número de página. Pero acá ya estamos en la parte de referencias, o sea, donde va a ir la mayor parte de la información. Entonces, en el autor personal, si lo vamos a hacer de forma manual, sí tendríamos que colocar, bueno, el apellido, por ejemplo, Kendall, vamos a colocar la coma y la inicial del nombre. Entonces, ¿se recuerdan en el ejemplo que usamos en la clase anterior? Estaba Kenneth Kendall y Julie Kendall. Entonces, por ejemplo, solo pondríamos Kendall, coma, la letra K, punto. Ese sería el inicio de nuestra referencia. Año de publicación. Dentro de paréntesis se coloca el año de la publicación del libro. Eso sí lo hemos utilizado o se utiliza en la cita y se utiliza en la referencia. Título del libro, eso si no lo observábamos en la cita, el nombre del libro se coloca en letra cursiva y se finaliza con punto. Eso lo insertamos al inicio, simplemente que en la cita no nos lo muestra, pero al final sí lo muestra en la referencia. Dice, si el autor se inicia cuando no tiene autor, o sea, esa es como una excepción. Cuando no tiene autor o no tengo los datos de autor, se inicia la referencia partiendo del nombre del libro. Dice, la ciudad o el país, dependiendo de la información obtenida del libro, se puede colocar la ciudad, si aparece, o solamente el país. Que esa era la pregunta que nos hacía Alberto en la última sesión. Editorial, dice, los libros también especifican la editorial encargada de la publicación del libro. Es decir, estos datos
Y se recuerdan que eso sí los hemos estado viendo porque nos hemos estado guiando de libros. Entonces, sí la vamos a encontrar en las primeras hojas. Simplemente hay que observar, por ejemplo, en el caso de las fechas, que pueden haber distintas fechas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de cuál es la fecha de publicación. Entonces, acá tenemos el formato, miren. Entonces aparece el apellido, acá aparecen las iniciales. Aquí va a variar, digamos, si tengo solamente un nombre del autor o tengo los dos. El año de publicación dentro de paréntesis, el título en cursiva, la ciudad y el país, en el dado caso de que aparecieran los dos, y el nombre de la editorial. Entonces acá tenemos un ejemplo, miren. Entonces tenemos Crick, F, 1994, la búsqueda científica del alma, Madrid, España, dos puntos, tenemos en este, dos puntos, y la editorial, punto. Esa sería la forma de referenciar un libro físico. Ahora dice, elementos a consignar en referencias bibliográficas de un libro en formato físico con editor. Entonces, acá puede ser un editor, puede ser un compilador, es decir, que no necesariamente esa persona hizo o es el autor del libro, pero sí utilizó a ciertos autores para poder conformar el libro o conformar la fuente. Entonces, por eso es un editor. Cuando aparece la información del editor, se colocan los mismos elementos que la referencia con autor, pero se agrega la abreviatura ED antes del año de publicación. Entonces, si es un editor, o sea, alguien que solamente juntó contenido de varios autores, entonces igual, esto es igual. Miren, el formato del nombre es igual. Vamos a ver más adelante de que sí hay una variación en cuestión de la inserción de la cita, pero en cuestión de los elementos es igual. Esta es la única diferencia, que acá se le agrega el ED de editor y el resto es igual. O sea, colocamos el año, el título del libro, la ciudad del país y el editorial. Entonces acá tenemos el ejemplo. Miren, Wilber K. ED, ya saben entonces que si encontramos esto en una fuente bibliográfica o en una lista de referencias bibliográficas, ya sabemos de que se está haciendo referencia al editor. 1997, el paradigma holográfico, y en este caso, pues sí nos aparecía Barcelona como España y la editorial Kairos. Bueno, dice el libro en versión digital. Estos, como les mencionaba, pues ya es muy común que los utilicemos. Y cuando hablamos de la versión online, ¿cuáles son los datos que tenemos que utilizar? Apellido y las iniciales del nombre. El año, el título, lugar, editorial, se aplica, dice, y la palabra recuperado de, ya colocamos la URL. En ese caso, si no se cuenta con un número de identificación, simplemente tengo cierta información del libro, pero sí aparece o sí puedo colocar se menciona el URL, pero es lo que conocemos como el link, o sea, el link de donde estamos tomando el libro, que puede ser una biblioteca virtual o un servidor de archivos. Entonces ya vengo y únicamente coloco de dónde estoy utilizando la fuente. Ahora, si yo sé que, por ejemplo, que el libro o que la revista o que el artículo sí cuenta con un identificador de objeto digital, entonces vengo acá y cambia el formato. Miren, apellido, aparece acá. Acá no había mencionado el ejemplo, aquí está, miren. El nombre recuperado de, y este es el link o el URL. Ahora acá le coloco la información del autor, el título del artículo o de la revista, y ya coloco el identificador, que es todo esto, miren. Este es el identificador digital de objetos. Y también tenemos cómo referenciar un capítulo de un libro. Entonces miremos esto, dice se referencia el capítulo de un libro cuando el libro es con editor, y era lo que mencionaba anteriormente. Puede que cada capítulo tenga diferente autor. Igual, si es una compilación, va a pasar lo mismo, o sea, puedo tomar diferentes autores. Entonces, ¿cuál es el formato a utilizar acá? Entonces, es apellidos,
sea, la información del autor. En este caso está ejemplificando de que puedan haber, aparece el año de publicación, el título del, y entonces ya se hace referencia al editor. O sea, aquí se van los datos tanto del autor, en este caso de un capítulo, también lleva la información del editor, el título del libro y el número de página. Y aquí sí tengo que colocar las páginas que sí se utilizaron. Aparece la ciudad y la editorial. O sea, hay datos que sí los vamos a encontrar de forma común en cuanto, o sea, no importando la fuente, se van a colocar los mismos datos. Y acá tenemos un ejemplo, dice Molina V 2016, y fíjense, ese sería el autor. Entonces acá tenemos el título del capítulo, los centros de escritura en Latinoamérica, consideraciones para su diseño e implementación. Acá está el dato, miren, este sería el dato de los editores, y este que aparece en cursiva, o sea, este nombre que aparece acá en cursiva es el nombre del libro, y acá estoy especificando que es de la página 339 a la 362, México, Fundación SE. O sea, esa es la forma en la que citamos un capítulo de un libro cuando sea de este tipo, ¿verdad? Cuando ha sido una edición, es un editor o un grupo de editores o es una compilación. Ahí estamos. Esa sería la teoría que íbamos a ver el día de hoy. Entonces voy a pasar ahora al documento de Word. Es el mismo documento que hemos estado utilizando anteriormente. Voy a compartir ahorita acá la pantalla. Y vamos a ir viendo acá qué es lo que tenemos que ir realizando en los ejercicios. Vamos a ver acá, miren, la sangría francesa, vamos a empezar desde acá, desde las, vamos a ver, cita de una cita, acá no, acá solamente ya saben, acá esto no lo voy a ejemplificar porque ya saben que en donde va el nombre del autor, que ya lo hemos estado haciendo anteriormente, cuando insertamos una cita, acá es donde tendríamos que colocarle anónimo, o sea, regularmente nos metemos a este apartado si sabemos los datos del autor. Entonces, en el dado caso de que no lo sepamos o que es anónimo, únicamente acá es donde hacemos el cambio. Y el resto de la información es el mismo. Vamos a ver acá. Sin fecha, igual. O sea, en el caso de cuando no tenemos fecha, tampoco vamos a... Acá sería el cambio. Miren que acá es donde tendríamos que colocar las iniciales para que al momento de insertar la cita ya nos aparezca de esa forma. Entonces, por ejemplo, si yo acá vengo, voy a colocar el que utilizamos anteriormente. Manejo de sistemas. Es donde vengo a colocar esto. Miren, sin fecha, ciudad. México y la editorial. Entonces acá ya me aparece, miren, me aparece como decía acá la excepción, que si no teníamos fecha, pues solamente agregábamos S y F. Y acá empezábamos ya con citas y referencias en cuestión de el listado de referencias bibliográficas. Entonces vamos a ir saltando acá. Consideraciones, esto lo habíamos visto anteriormente. Solamente voy a tomar acá un ejemplo. Entonces, acá tenemos este párrafo. Y este párrafo, si nos vamos a este apartado, aquí le hemos colocado sangría especial de primera línea, con 5 espacios. Sin embargo, acá aparece sangría francesa, le voy a dejar igual, o sea, no le voy a modificar acá los 5 espacios, y le voy a dar en aceptar, y así es como aparece, miren. La primera línea sí aparece con 0 espacios, y a partir de las demás líneas ya nos aparece la sangría de 5 espacios. Es como tener lo contrario de la sangría de primera línea. Y el espaciado igual, o sea, el espaciado va doble. Vamos a ver acá.
Esto lo vamos a ejemplificar más adelante. Bueno, entonces acá estamos. Este sí lo hemos estado utilizando. O sea, acá no me voy a detener mucho porque exactamente así lo hemos estado viendo anteriormente. Ahora, si nos pasamos acá a Word, voy a pasarme hasta acá, hemos estado trabajando acá en referencias y hemos estado citando las fuentes. Acá ya vimos que podríamos administrar las fuentes bibliográficas o las referencias bibliográficas. Y cuando estoy introduciendo acá las citas, podemos observar, vamos a colocar este, que es el más básico. La cita va a aparecer únicamente el apellido y el año. Pero acá dice, miren, entrada bibliográfica y ya nos aparece, fíjense acá, aparece el nombre del autor, el año, sí aparece, miren, en cursiva el nombre del libro, La física de lo imposible. En este caso no teníamos ciudad, pero sí teníamos país, colocó España y aparece la editorial Debate. Eso, o sea, toda esta información surgió de lo que cuando metimos estos datos, miren. O sea, especificamos qué tipo de fuente bibliográfica y nosotros fuimos colocando estos datos. Entonces, por eso es importante de que cuando vaya a ingresar la cita, de una vez le coloque los datos que sean necesarios. Ahora, acá se facilita todo porque nos vamos acá donde dice bibliografía y nos aparece esto, miren, bibliografía, referencias y trabajos citados. En realidad son muy similares, pero vamos a ir probando ahorita lo que son las referencias. Posteriormente, cuando terminemos las citas, vamos a agregar las otras para ver cuál es en realidad la diferencia. Entonces acá tenemos referencias. Solamente basta con darle un clic y automáticamente me genera el listado de referencias bibliográficas. Este listado, como les digo, se desprende de las citas que ya introdujeron, o sea, ya fueron introducidas anteriormente. O sea, cada vez que voy citando, voy introduciendo la cita y automáticamente se va agregando al listado de referencias bibliográficas. Entonces acá ya no nos preocupamos porque esto lo hace de forma automática. Ahora, todos los que hemos utilizado acá son libros. O sea, fíjense que todos tienen el formato de libro. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a ir insertando algún otro tipo de cita para ir viendo las diferencias. Entonces, por ejemplo, acá no voy a hacer nada porque eso es lo que hemos estado viendo anteriormente con todas estas citas utilizadas en este documento. Pero acá, por ejemplo, me aparece referencia de libro con editor. Entonces me voy a ir acá, voy a ir a insertar una nueva fuente. Y acá es donde tengo que elegir, miren, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Como les decía, hoy vamos a ver lo que es el libro, vamos a ver un artículo de revista y un sitio web o un documento de sitio web. Entonces, en este caso voy a utilizar un libro. Acá puedo agregar al autor, pero como en este caso lo que quiero ejemplificar es un editor, entonces no lo voy a colocar en el autor, o sea, el autor lo voy a dejar en blanco y voy a activar esta casilla que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Miren, entonces le doy clic y voy a buscar acá dice, miren, editor. O sea, aquí tengo, no voy a meter el nombre del editor acá en autor, sino que voy a desplegar estas funciones que me aparecen ocultas de forma predeterminada y acá aparece donde dice editor. Entonces le doy en editar y acá me aparece la misma ventana que me aparece con el autor, me va a pedir los datos. Vamos a utilizar el de acá, miren, Wilber, no sé qué significa la K, pero ahorita nos vamos a inventar algo. Que fuera así, miren. Lo voy a agregar y le doy en aceptar. Dice año 1997. El paradigma holográfico es el título del libro. Barcelona, España. Y la editorial que es Kairos. La que voy a colocar.
Editorial Kairos, ahí estamos. Entonces le voy a dar en aceptar y acá me aparece, miren. Esa es la cita. Entonces alguien podría decir, bueno, pero en la cita no se nota la diferencia. O sea, porque en la cita, la forma en que la mayoría de las citas es de que va a aparecer el apellido, ya sea del autor, del editor, si es un autor corporativo, o sea, siempre va a aparecer lo mismo y va a ir acompañado del año de la publicación. Eso también lo hemos visto en los ejemplos anteriores. La diferencia de lo que estamos viendo la voy a anotar ahorita cuando agregue la lista de referencias. Entonces, por ejemplo, agrego y acá aparece, miren. Acá automáticamente me lo coloca en el formato que es. Entonces tenemos Wilber con K de Kyle que ingresamos y me aparece acá, miren, ED, porque es el editor, y después me aparece el año, el título del libro, que ya lo habíamos visto anteriormente, Barcelona, España, y el editorial. Si se dan cuenta, este formato es el mismo que tenemos acá. Entonces, esa es la forma en la cual podemos referenciar algún libro que en los datos del autor colocamos el editor. O sea, ese es el formato. Vamos a libros en versión digital. Acá, como les decía, puede ser un libro como lo hemos estado utilizando anteriormente, o puede ser, bueno, puede utilizar una URL o puede utilizar un DOI. Acá está, miren la diferencia. Lo que o en lo que nos tenemos que fijar es que puede ser un libro, aunque sea digital, o puede ser un artículo de revista. Entonces ahí es donde vamos a tener una variación. Entonces vamos a ejemplificar ahorita. Vamos a utilizar acá el mismo ejemplo. Y acá sí tenemos un autor. Entonces, apellidos Domínguez. Tenemos el nombre, solo aparece J. Lo voy a agregar, aceptar. El año sería 1887. El título. Vamos a agregar el URL, miren que sería este de acá. Entonces acá voy a buscar y acá abajo tengo el URL. Entonces voy a colocar HTTP, que esos ya son términos informáticos, ¿verdad? Que es un protocolo. Y voy a agregar la dirección. Vamos a ver, dos puntos, diagonal, diagonal. Este está como que en un archivo, por eso aparece ahí el memory. .log.gov, diagonal. Ese sería el URL. Aceptar. Volvemos a sacar a lo mismo. Tengo ahí la cita que no me representa alguna diferencia con lo que hemos estado viendo anteriormente. Y aparecen las referencias. Acá aparece, miren. De Jesús Domínguez J. Aparece el año, la autonomía administrativa en Puerto Rico, que sería el título del libro. Y en este caso Word no lo coloca como recuperado de, sino dice obtenido de. Y ya nos genera, bueno, ya nos muestra, mejor dicho, la URL, o sea, el link de donde estamos obteniendo el libro. Y vamos a ver de que, como les digo, no solamente libros tenemos en línea, sino que hay varias cosas. O sea, puede ser una revista, puede ser un periódico. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo conforme avancemos con estos temas, cómo es de que aparece la referencia de cada uno de ellos. Entonces ahí estamos, ya tenemos el libro con editor, ya tenemos un libro online y vamos a ejemplificar este que tenemos aquí, que es un libro con DOI. La forma de referenciar un libro, igual, o sea, si yo tengo el DOI o ese identificador de un objeto digital, también voy a tener varias opciones, no solamente el libro, sino voy a tener más opciones. Por ejemplo, ahorita voy a agregar una nueva fuente
Voy a colocar los datos otra vez. Autor. Solo me aparece vamos a ver, solo la S, ¿verdad? Voy a agregar. Y coloco igual el año 2005. El título. Solo voy a agregar una parte. Y ahora voy a buscar acá otra vez, le digo que me muestre todos los datos. Y acá en el DOI aparece ya el espacio. 10 puntos. Voy a ver si escribo todos o solo una parte. Este sí es un número largo porque recordemos de que es un número único relacionado al libro. Acá estamos, bien. Igual, tengo la cita y voy a generar ahorita las referencias. Y acá lo tenemos, miren. Aparece el autor, el año, el número, el nombre del libro. Y ya únicamente me aparece acá, miren. Doy, que en este caso sí a pesar de que sean siglas, pero en la referencia sí voy a utilizar minúsculas. O sea, no lo voy a, o sea, nosotros estamos acostumbrados que las siglas las colocamos en mayúscula, pero en el caso de la referencia, o sea, del formato de la referencia, sí voy a utilizar letras minúsculas. Si lo estoy haciendo de forma manual, si lo estoy haciendo o lo hacemos así como estamos haciendo los ejemplos ahorita, pues no nos preocupamos porque o sea, nos preocupamos por ingresar los datos correctos y Word se encarga de generar el formato. Y tenemos ahora el capítulo de un libro. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Recordemos de que dijimos de que cuando voy a referenciar el capítulo de un libro es de que puede ser una compilación o un editor el que realizó la obra. Entonces, muy probablemente cada capítulo vaya a tener un autor distinto. Bueno, entonces voy a tomar acá, voy a ir nuevamente a agregar una fuente y en el tipo de fuente bibliográfica aquí sí le voy a cambiar, porque acá le voy a colocar, miren, sección de libros. Si elijo libro, aparecen también ciertas opciones, pero en el caso de Word sí hay un apartado especial para este tipo de fuente. Entonces acá agrego sección de libro y acá me aparece, miren, tengo más datos. Entonces voy a ir colocando. En este caso va primero el autor, va el editor, el título del capítulo y aparte el título del libro. Colocamos las páginas, la ciudad y el editorial. Entonces voy ahorita acá colocando el autor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Molina. Voy a agregar acá. Si va a buscar la bibliografía, difícilmente lo va a encontrar porque solamente nos estamos inventando los nombres. Bueno, título del libro, acá serían los centros de escritura en Latinoamérica. Tenemos, y acá vamos a ver. Voy a colocar acá, voy a buscar si aparece, acá está el editor. Acá sería, acá tenemos varios, solamente voy a poner uno. Agrego el editor. LSG, vamos a poner acá. Agregar y aceptar. Vamos a ver qué datos me están pidiendo. Me están pidiendo, recordemos de que que pusimos acá, los centros de escritura en Latinoamérica, es el título del capítulo. En este caso ahora me están diciendo el título del libro, que es el que acá tenemos con
cursiva. Esa es la forma en que identificamos o diferenciamos el título del capítulo del título del libro. Enseñar a leer y escribir. En la educación superior. Solamente eso vamos a poner. Y vamos acá con el año 2016. En las páginas, acá me está diciendo que es de la 339. La 362 es ese capítulo. Vamos a poner acá. Recuerden que cuando solamente me aparece el país, digamos, lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá. Y me falta la editorial, que es Fundación SM. Entonces ahí estamos. Eso es lo que les decía anteriormente, o sea, lo que me tengo que fijar. Que los datos que vaya a introducir, aunque no me sepa el formato, pero que introduzca los datos que sí van a ir, acá aparece normal, pero cuando voy a la parte de referencias, ya me aparece de esta forma, miren. Entonces aparece Molina V, que es el autor del capítulo, 2016, los centros de escritura en Latinoamérica, que es el título del libro, no, perdón, el título del capítulo, y aparece la información del editor, y aparece nombre del libro. Aquí está la diferencia, este es título del capítulo, y este es título del libro. Páginas de la 339 a la 362, México, Fundación SM. Si quisiéramos hacer algún cambio en cuestión de abreviaturas, igual lo podríamos hacer. Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir viendo cómo funcionan las referencias. Si bien, y se los vuelvo a comentar, si bien Word es el que se encarga de hacer el trabajo más duro, porque ya solamente con los datos que le hemos proporcionado, automáticamente genera la lista de referencias bibliográficas, pues lo ideal pues sería tener por lo menos la idea de lo que voy a necesitar. ¿Por qué? Porque si no me sé el formato o no me sé cuáles son los datos que va a llevar la referencia, probablemente al momento de insertar la cita no vaya a colocar todos los datos. Entonces, por ejemplo, si yo solamente lo voy a mencionar como ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo acá solamente estos datos, pero yo sé o me recuerdo y digo, bueno, en el formato para referencias bibliográficas, si voy a utilizar un editor o si voy a hablar del capítulo de un libro o de la sección de un libro, tengo que meter los datos del editor o del compilador o del traductor. Entonces, puede que empiece a llenar acá y le den a aceptar. O sea, si yo no me sé el formato y sé que tengo que meter el dato del editor o el compilador o el traductor, me voy a saltar eso y solamente le voy a dar a aceptar. Entonces, lo correcto es que sí tenga la idea de cómo es el formato de cada fuente para que cuando tenga que ingresar los datos, pues ya sepa qué es lo que voy a escribir. Entonces, eso es lo que vimos o lo que teníamos preparado para el día de hoy. Ya estamos, como les digo, en la cuestión de referencias. Ya pasamos la parte de las citas, que si se dan cuenta, las citas acá, aunque las referencias, miren, son distintas, la cita es igual, o sea, la forma de representar citas es exactamente la misma. Pero la diferencia más grande la vamos a notar acá, porque sí ya vieron de que cambia la forma en realizar las referencias bibliográficas. Entonces, eso era lo que teníamos para el día de hoy, la clase del día de hoy. Yo sé que algunos ahí quieren ver ahorita, creo que a las 7 era lo del árbol gallo.